En el episodio de hoy les voy a compartir la charla que tuve con Valentín Muro. Valentín es filósofo y lleva adelante desde hace años un newsletter muy interesante que analiza en profundidad cómo funcionan las cosas. Él se va metiendo a fondo, mezclando ciencia, cultura y tecnología en entender todas las cosas de la vida cotidiana y otras más profundas. Le pedí a Valentín que me contara su curiosidad de la ciencia y comenzó contándome cómo comenzó a hacer su árbol genealógico, pero rápidamente la conversación derivó en cómo se hace la ciencia y cómo se comunica la ciencia. Y fíjense también cómo Valentín elige bien todas las palabras y él habla como si estuviera escribiendo. La verdad que es un placer escucharlo hablar. Los dejo con Valentín para que vivan ustedes la propia experiencia. Después de muchos años de escribir mis correos acerca de cómo funcionan las cosas, investigando cada semana acerca de un tema distinto, hace un par de meses, casi por casualidad, me di cuenta de que ese conjunto de habilidades particulares que me permitía investigar sobre cualquier tema se podía aplicar a algo en especial que es la propia genealogía. Entonces me dejé llevar en un vórtice de la curiosidad, explorando qué recursos existían para eso. Descubrí varias plataformas, entre ellas algunas que son pagas, que no me gustan mucho, pero después otras que son más bien colaborativas o comunitarias, en donde se puede recrear el propio árbol genealógico y el árbol de quien sea. Yo Ujú. vivo en Italia y hay una plataforma del Ministerio de Cultura de Italia que eh, está diseñada para que puedas rastrear a tus antepasados. Entonces, de a poco van digitalizando, por ejemplo, lo que se llama un conjunto de actas que son las actas napoleónicas. Recordemos que parte de Italia estuvo bajo control de Napoleón hasta 1815 y entonces se puede ver directamente los libros escaneados. Así que me puse a investigar y a tratar de reconstruir cuantas más generaciones pudiera de mi árbol genealógico. Y en un momento, mm, prácticamente me quedé sin material. Ya había reconstruido como 200 años de mi historia familiar y de repente las actas no suelen ir mucho más atrás de 1770. Y bien Entonces, como dijiste vos, siempre mirando las actas originales y nunca el que dirán. claro, hay dos temas con eso. Primero es que las actas muchas veces están digitalizadas pero no transcritas. Ujú. Entonces, podemos, por ejemplo, buscar en una ciudad en particular, qué sé yo, como, no sé, Milano, qué sé yo, y podemos ver exactamente el año que estamos buscando, pero tenemos que revisar casi como si fuéramos a la biblioteca a abrir un libro viejo. Y en algunos casos, lentamente, suelen ser voluntarios que se dedican a ir escribiendo todas las actas, como, bueno, esta acta menciona a tal, que fue hijo de tal, que esto y lo otro. En la mayoría de los casos no están transcritas, entonces lo que necesitamos es saber algo, algún dato para poder aproximarnos. Por ejemplo, nació en tal municipio o tal pueblo o lo que sea, más o menos en tal año, y después es agarrar y revisar actas y actas y actas. Y entonces, eso en primer lugar, y después que muchas veces las transcripciones son incorrectas, porque las personas no saben lo que están buscando, lo cual eso en gran parte te condiciona a lo que estás mirando. Esto es lo mismo que sucede cuando hacemos ciencia, ¿no? Que de Sí. repente siempre nuestros experimentos van a estar sesgados por aquello que estamos buscando y por eso muchas veces hay experimentos que en realidad en retrospectiva muestran una imagen distinta de la que pensábamos porque no sabíamos que estábamos buscando eso. Casualmente, uno de los primeros episodios que grabé cuando comencé el podcast lo hice solo, sin entrevistar, y comenté una publicación de Nature donde la dilución de un anticuerpo eh, generaba memoria en el agua, eso decían los científicos, y una de las confirmaciones que se llevó a cabo después, confirmando que la investigación había sido falsa o errónea, tenía que ver con el sesgo de confirmación de los propios científicos que ya lo estaban buscando. Estás hablando de la serie hay una serie de publicaciones de los años 80 que sirvieron temporalmente como supuesto sustento de la homeopatía. Eh, Exactamente, sí, de sí, Jacques Benveniste.
Bien, y justo en astronomía sucede esto otro de que hay observaciones hechas quizás, por ejemplo, por Tycho Brahe y en el momento quizás estaba bien lo que se estaba, por ejemplo, dibujando, que se veía en el cielo, pero la interpretación acerca de lo que se estaba viendo era distinta. Por eso es que a Ok. veces hay planetas que fueron observados sin saber que fueron observados en su momento o fueron confundidos con otra cosa. Hace poco estaba leyendo un libro genial, El Cisne Negro de Nassim Taleb, eh, en el cual una de las tantísimas cosas que dice es, bueno, si yo no me muero hoy, eh, con el mismo dato puedo sacar dos conclusiones diferentes. O tengo más probabilidad de ser inmortal, o estoy más cerca de la muerte. Es exactamente el mismo hecho que me lleva a dos conclusiones diferentes según cómo lo interprete. Justo ese libro tiene algo que está cercano, está creo en el segundo capítulo, que habla acerca de la antibiblioteca de Humberto Eco. Y es esto respecto de que los libros más importantes son aquellos que no leímos. Y él, bueno, hace una traspolación rápida entre eso y dónde estamos observando, em, dónde está lo más interesante, por ejemplo, en la investigación científica. Entonces, hay un montón de cosas que más allá de la idea que tenemos acerca de hacer ciencia, que en la práctica concreta de la ciencia en realidad suele faltar. Y ahí entra también, por ejemplo, la idea del falsacionismo de Popper, por ejemplo, que tiene esta idea de, bueno, lo que hacen las personas que hacen ciencia es constantemente estar buscando de qué manera sus teorías son falsas. Y eso en un sentido es cierto, pero por otro lado, si dedicaste 30 años a cierta teoría, es bastante improbable que genuinamente te estés dedicando a demostrar que tu teoría es falsa. Entonces, está la cuestión de que, bueno, en última instancia las personas que hacen ciencia son personas, son falibles. Entonces, por eso es que las teorías generalmente revolucionarias o que vienen a patear el tablero suelen venir de, por ejemplo, personas más jóvenes, porque ya no tienen tanto compromiso con eso. Es muy difícil para cualquier persona abandonar algo que defendieron durante toda su vida. Por eso Sí, la ciencia funciona bien, excelentemente. Es el mejor sistema de conocimiento que conocemos si lo ves en su conjunto, no si te detenés en un nodo particular de la red. totalmente. Bueno, justo lo que tiene la ciencia que vale la pena destacar es que tiene varios incentivos a demostrar que alguna teoría es falsa. O sea, si uno puede llegar a demostrarlo, tendría mucho éxito, ¿no? Pero esto me lleva también a otra pregunta, Valentín, que yo creo que vos justo sos especialista en esto. Yo recuerdo en mis clases de epistemología, a mí en aquel momento no se me había despertado el bichito de la astronomía aún. Yo estudiando biología, que tuve la materia de epistemología y nos contaban que uno de los casos en los que el falsacionismo de alguna manera no fue tan, digamos, evidente o que se pudo usar realmente, como, bien como proponía Popper, es casualmente el descubrimiento de Neptuno. Porque si uno miraba los movimientos de Urano, entonces toda la teoría de Newton tendría que haber estado mal, y resulta que la comunidad científica lo que se hizo fue volcar a proteger a la teoría, porque tendría que haber otro planeta que tendría que existir para que Newton tenga razón, ¿no? Eso se llama el cinturón heurístico de Imre Lakatos. Es interesante esta historia porque también marca algo que tiene que ver con a qué se dedica la ciencia, que es difícil de tragar, pero la ciencia no se dedica al negocio de la verdad. Y es algo generalmente menos controversial de lo que suena. La ciencia se dedica al negocio de la predicción, porque la verdad, en realidad, es materia de lo divino, de lo revelado. La verdad se puede encontrar en los textos religiosos. El, puedes elegir el que quieras, ¿no? Puede ser em, la Biblia, puede ser el Corán, puede ser la Torá, lo que sea. Ahí hay una verdad revelada porque en realidad esa es la única forma de la verdad. Después, aquello que nosotros llamamos verdad en ciencia, en realidad siempre es provisoria. Por eso es que la ciencia es tan interesante y es tan valiosa, porque la ciencia se corrige. Si la ciencia estableciera verdades,
entonces constantemente tendríamos que tomarla bajo mala reputación, porque constantemente está diciendo cosas que luego resultan no ser verdaderas. Entonces, Ujú, es una noción de verdad que es provisoria y que es mejorable y que de hecho mejora constantemente. Pero volviendo a la cuestión de tu relato, justamente, dado que la ciencia se dedica al negocio de la predicción, negocio como quehacer, ¿eh? No ujú. me refiero a la explotación económica, La parte pero mercenaria. sino podríamos decir, se dedica al asunto de la predicción. Constantemente hace predicciones, y esta es la parte hermosa, a veces toma décadas, pero terminan demostrándose acertadas. Podés Ujú. tener, por ejemplo, el descubrimiento de que tiene que haber cierto objeto allá afuera que, por ejemplo, con su campo gravitatorio genere ciertas distorsiones en otros objetos que están allá afuera. Y el otro caso fantástico es el descubrimiento finalmente de los agujeros negros, que fueron durante mucho tiempo un ítem especulativo. Y uno de los que estuvo muy involucrado en eso es el mismísimo y el genio de Stephen Hawking, que muy lamentablemente es más famoso por su condición que por lo genial que era, tanto como científico como divulgador. Otra cosa, Valentín, que te quiero consultar, esta misma pregunta se le hice a Diego Golombek, pero justo vos estabas hablando de algo que amerita que te haga la misma, y es una casualidad porque me surge la misma pregunta, y es, bueno, vos acabás de decir que la ciencia en realidad lo que hace es una verdad, digamos, parcial y momentánea. Entonces, una persona que es totalmente escéptica, uno tiende a dudar hasta de los papers que lee y, digamos, a mí me cuesta mucho creer incluso en la ciencia. Entonces, si vienen y me dicen, bueno, esta es la verdad y esta es la fuente, bueno, pero puede ser que sea algo que incluso esté equivocado y que mañana se demuestre que es al revés, ¿no? Entonces, me cuesta bastante a mí discernir en qué confío ciegamente, ciegamente en nada, ¿no? Pero en qué confío mayoritariamente, teniendo en cuenta que hay un montón de ejemplos de cosas que fueron verdades durante un tiempo y después ya no. Es una pregunta hermosa y creo que muy necesaria. Y creo que puede remitirse a esa pregunta acerca de, bueno, pero el escéptico, por ejemplo, si vamos al caso, como en el sentido original de escepticismo como escuela filosófica antigua, bueno, en realidad implica la no creencia. Ahora, ahí entra la definición de el queridísimo Carl Sagan respecto de, bueno, se llama escepticismo científico, no es el escepticismo de la antigua Grecia. Entonces, ¿en qué cree alguien que no cree en nada? Bueno, es mentira, no es que no creemos en cualquier cosa. Por ejemplo, si vos me dijeras, no sé, ¿crees en el Dios judeo-cristiano? Bueno, creo que no tenemos buenos motivos para asumir que existe. ¿Crees en los dioses del Olimpo? Bueno, tampoco, etcétera, y podemos seguir eternamente. Respecto de por qué creemos en lo que creemos, la cuestión no está, o sea, a veces se pone demasiado foco en, bueno, eso solo es una creencia. Bueno, no, en realidad el conocimiento opera sobre creencias. Lo importante no es creer o no, sino cuáles son tus motivos para creer en eso. Tus motivos para creer en eso son, por ejemplo, un libro que algunas personas consideran sagrado, que revela ciertas verdades, bueno, ese para mí no es un buen motivo para creer. Y de hecho, me detengo en la palabra revela, que suele ser una que suele usarse mucho en, en algo que es bastante dañino para lo que estamos conversando, que es el concepto mismo de noticia en ciencia. Porque vos mencionaste justamente, bueno, alguien te acerca a un paper y vos decís, bueno, no sé si creo en esto. Y creo que ahí justamente está el problema. Es muy común que la retórica contemporánea respecto de la ciencia, por ejemplo, en los medios, use palabras del estilo de un nuevo estudio de la Universidad de Pensilvania revela que las personas que miraban Los Simpson cuando tenían 10 años de edad van a desarrollar una mayor sensibilidad por la música clásica cuando no sé qué. Ahora, la idea misma de que un trabajo revele algo, supone que debajo de eso está de vuelta la verdad.
cuando en realidad más que es una verdad provisoria, en el sentido de, por ahora, nuestras mejores teorías científicas, y todos estos adjetivos hay que ponerles un alfiler, ¿no? Nuestras mejores teorías científicas apuntan en la dirección de que esto parecería sostenerse o parecería ser consistente con la evidencia. Son todas palabras, son todas formas más rebuscadas de decir verdad, pero en realidad tienen importancia. Claro, Y respecto de eso, es que el concepto mismo de noticia en ciencia es equivocado, porque así no funciona la ciencia. Entonces, ¿en qué creemos? Bueno, si esto que se propuso hace 15 años, hace 20 o 50, sistemática y sostenidamente va ganando mayor evidencia que corrobora esos resultados, entonces va sumando, si querés, porotos. Tenemos teorías hermosa e increíblemente sólidas, como puede ser la teoría de la evolución por selección natural, en donde cada vez que aprendemos algo nuevo, mayormente se mantiene consistente con una serie de principios fundamentales. Lo mismo con un montón de teorías cosmológicas o incluso con teorías físicas, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, constantemente apoyarnos en esas teorías para poner satélites en órbita, sin ir más lejos. ujú, También sabemos que ciertas teorías son estrictamente falsas, como puede ser la mecánica clásica, pero sin embargo, cuando tenés que simplificar ciertos cálculos y poner un satélite en órbita, bueno, hay una parte que te funciona. La matemática cuadra. excelente ejemplo de la mecánica clásica. Claro, y entonces, incluso hay buenos motivos por los cuales en un curso de física del secundario explicamos a Newton y no nos Ujú. detenemos en explicar interacciones de cuántica, porque si bien son Son más más, reales, de alguna manera. claro, o sea, tenemos mejores motivos para creer en esas otras teorías, también son más complejas. Y eso es complejo también de explicar. Pero volviendo a las noticias de ciencia, el problema es que la ciencia, cuando funciona bien, se mueve lento. Las noticias requieren del último momento. Entonces, lentamente se fue generando una distorsión en la opinión pública respecto de que la ciencia constantemente está escupiendo descubrimientos, revelaciones. Un nuevo trabajo demuestra tal cosa. Y esa manera de concebir al trabajo científico de manera vertiginosa genera, para empezar, inmediatamente contradicciones, porque a las 2 semanas va a salir otro trabajo sobre algo de lo que quizás no tenemos bien establecido, que va a decir algo distinto. Entonces, Ujú. si le preguntamos a alguien, para ir a ejemplos clásicos, ¿cuál es el efecto del café o de tomar una copita de vino cada noche? Te pido disculpas. Iba a llevar la conversación exactamente a ese tipo de ciencia, entre comillas, y tenía preparada la pregunta, que aprovecho porque te está metiendo en el tema. Yo me acuerdo de chico que decían que desayunar era lejos lo más importante que hay que hacer en el día. Y hoy en día está en boga el ayuno intermitente, que parece que es todavía mejor. Y bueno, un escéptico dice, bueno, pero pará, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que confiar en lo que era la ciencia de hace 30 años o en la actual? ¿Cuál es la aposta? Y lo mismo pasa con la copa de vino, con el café. Otra que la he escuchado varias veces es ponerle sal o no ponerle sal a las comidas. Eh, yo he escuchado que es muy sano y que es muy perjudicial, las dos cosas. Y yo nunca hice ningún experimento respecto a eso. Y lo que tengo que hacer es confiar en los otros que hicieron experimentos, que no sé si lo hicieron bien. Es, es el gran problema de que vivimos en un mundo complejo, vivimos en una realidad que es continua y que no es discreta. Entonces, en realidad, nuestro trabajo, por ejemplo, en el desarrollo de modelos científicos acerca de la realidad siempre termina siendo aproximado, y ni hablar si en el medio metemos a estos aparatos increíbles que son las computadoras, que funcionan necesariamente de forma discreta. Después tenemos una discusión acerca, esto lo propone justamente uno de los pioneros de la computación cuántica, es Richard Feynman, y él en un momento lo tira como un comentario al pasar que dice, bueno, quizás la única manera que tenemos de poder modelar realmente
nuestra realidad física es con una computadora cuántica que pudiera, por así decirlo, correr procesos cuánticos análogos a los que suceden en el mundo físico. Pero sin llegar a eso, un problema de la ciencia en general, y por eso es que la ciencia es un asunto de creencia, ahora no es una creencia vacía ni es una creencia por autoridad, es que nadie puede hacer ciencia si se dedica a recrear todo lo que vino antes. No habría avance posible. Empezás de manera temprana, quizás a los 18 años, a hacer ciencia y vas a cumplir 50 y te van a faltar, no sé, 300 años de experimentos para seguir corroborando todo. Entonces, ahí lo que tenemos es que justamente la ciencia es, para bien o para mal, profundamente meritocrática, incluso si a veces tenemos problemas en torno a eso, y, y lo que tenemos es una acumulación de, de- de motivos para confiar. Y la verdad es que tantas personas hicieron este experimento y les dio el mismo resultado que tenemos muchos motivos para confiar. Ahora, y esto es un problema muy interesante en la actualidad. Por ejemplo, no sé si alguna vez leíste sobre esto, pero hay una crisis respecto de que se perdieron los datos crudos, ¿no? La materia prima de un montón de experimentos científicos de los cuales solamente nos quedan, por ejemplo, los trabajos y los resultados. Hay una práctica cada vez más popular y muy saludable que es, sobre todo en aquellas revistas de acceso abierto, que es publicar el trabajo y publicar tus datos y que ¿Mm? otro pueda corroborar en base a eso. Entonces, de hecho, en los últimos años hubo lo que se conoce como crisis de la replicación, que es que hay un montón de cosas que cuando se pusieron a ver detalles, se dieron cuenta de que las cosas no cuadraban. De que, por ejemplo, a veces en los estudios ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo porque cuando algo termina en un diario no especializado hablando acerca de si tomar una copita de vino hace tal o cual cosa, a veces rascas un poco y te das cuenta que fue un experimento o con 30 personas o con 5 ratas o con lo que sea. ¿Mm? Entonces, había un sitio web en una época en el que te decía como, te listaba como titulares y te decía, fue hecho con ratas, fue hecho con ratas. Entonces, ¿el azúcar es saludable o no? Bueno, y después vas al experimento y dices, bueno, le dimos 400 gramos de azúcar a esta ratita y desarrolló tal problema. Bueno, está bien. Me vuelve la idea de que la ciencia está hecha por humanos. Eh, yo trabajé por dentro en un instituto de investigación generando papers y al lado de otras personas generan papers y muchas veces somos hijos de la próxima beca y el próximo subsidio, de manera que uno tenía que publicar sí o sí, muchas veces sesgando consciente o inconscientemente los datos que estaban ahí, porque era extremadamente necesario publicar. Y ni hablar si uno manda el paper y viene el reviewer y te dice, no, mira, hace este experimento de nuevo porque no me convence. Y bueno, cuando te pide de nuevo este experimento, vos ya sabés que se lo va a mandar como él quiere, no como sale de verdad. Habiendo visto esto de cerca, yo no digo que el instituto donde yo esté, ni yo mismo hayamos hecho las cosas mal. Estoy seguro que lo hicimos bien y que la ciencia progresó. Pero cuando leo el paper del otro y veo los gráficos de barras, que uno, incluso hecho con ratas, con humanos, con quien sea, veo el gráfico de barra de que esto, cuando se le puso más dosis de azúcar o de cualquier otra cosa, generó tal respuesta. A mí todo el tiempo me viene la pregunta de decir, bueno, ¿esto es así o es lo que necesitaba el becario para poder publicar? Y su jefe me pasa tanto que me genera un escepticismo grande, por lo menos de la ciencia que es actual. Me pasa lo mismo un poco con los libros también. Eh, tengo que esperar que pasen 20 años para decir, bueno, esto fue posta en serio, porque después lo replicaron un montón. eh, pero lo que es publicado año 2024, y no sé, tengo que esperar que pasen varios años para Los confiar que de libros verdad son sí. peores porque generalmente los libros no pasan por el tipo de escrutinio que pasa un trabajo científico. Entonces, Ujú. un libro sobre ciencia, esto también depende de las épocas, pero los libros generalmente no cumplen con eso, porque eso es un extra, pero que puede decidir una editorial o no.
Entonces son circuitos distintos. Por eso mi trabajo, mi tipo de trabajo favorito, sobre todo cuando investigo cuestiones que generalmente son las de siempre, tipo neurociencias o psicología del comportamiento y demás, es buscar esos trabajos que son reviews y que hacen como un estado de la cuestión y Claro, leímos 1300 trabajos acerca de este tema y esto es lo que más o menos se sostiene. Bueno, ahí empiezo a confiar un poco más. Y sí, lo cierto es que hay un montón de cosas que están bastante bien establecidas gracias a eso. Pero, por ejemplo, hay muchas ideas que suelen entrar como en la cultura popular gracias a la divulgación que suelen estar mal desde el comienzo. Y hay un ejemplo muy famoso que es el de las 10.000 horas para volverse experto en algo. Si le dedicamos 10.000 horas a cualquier cosa, entonces vamos a ser expertos y demás. Y en realidad, bueno, no todo conocimiento es traspolable. Y, claro. pero pasa eso, que hay ciertas ideas, y acá te estoy mirando a vos, Ted, que se nos presentan en 18 minutos con un par de gráficos atractivos y con una historia que hace algo que generalmente no sucede en la ciencia, que es que todo cierra perfectamente. Y en realidad, la genuina historia de la ciencia, si vamos al caso, es bastante desastrosa. Las cosas no suelen cuadrar y generalmente te queda un borde medio rugoso y lo lijas hasta que queda bien y las cosas medio que van cuadrando. Y por eso es que insisto con que el mayor problema es el de el horizonte temporal. Si vos analizás una cuestión a lo largo de 40 años, vas a tener una idea un poco más acabada acerca de lo que estés investigando que si te enfocás en qué pasó en un año en particular. Ujú, Y, y el tiempo mayormente se encarga de acomodar esas cosas. Pero insisto con que está este problema de la replicación, en donde hay muchos resultados que se convierten en moneda corriente, o sea, cuestiones científicas que un amigo puede mencionar en un asado porque todo el mundo lo establece como, o sea, lo asume como verdadero, que en realidad, nada, fueron malas interpretaciones, fueron cuestiones que pegaron o se popularizaron, por ejemplo, en la discusión pública y que en realidad en términos científicos nunca tuvieron ese sentido. sí, claro. Interesante también, bueno, hace poquito hice un curso con un divulgador científico que también está invitado, me dijo que va a participar de este podcast, lo debes conocer, se llama José Elleistein, es argentino y está radicado en España. Eh, y una de las cosas que me llamó la atención es que justamente la expansión del universo se conoció hace un poquito menos de 100 años, pero la velocidad a la cual se expande es un número que se sigue corrigiendo actualmente. Y ya tuvo muchísimos valores y él con muchísima honestidad hizo mucho hincapié en la historia de cómo se fue descubriendo la constante a la cual se expande el universo, pero haciendo mucho hincapié de que esa constante se sigue perfeccionando y que no es el actual el valor final, sino que es uno que es el que tenemos actualmente. Bueno, es un poco lo que venimos charlando durante todos estos minutos. Sí, y en realidad alcanza con que te detengas en el tema que sea, y eso es quizás lo más disfrutable de mi trabajo con mi newsletter, con cómo funcionan las cosas, es que sin importar el tema en el que te detengas, siempre en cuestión, yo suelo investigar entre 10 y 30 horas para cada Ujú. tema, y no toma muchas horas darse cuenta de que en realidad todo eso antes de que vos abras un artículo de Wikipedia, por dar un ejemplo, podés pensar, bueno, esto seguro que alguien lo resolvió. Yo no lo sé, pero seguro que alguien ya lo hizo. Y a veces entras y decís, ah, no, de verdad no sabemos por qué los seres humanos tenemos sueños que parecen como pequeñas películas que funcionan en nuestra cabeza. Y decís, pero la ciencia no tendría que ya haber resuelto eso. Y así hay el tema que quieras, en realidad llegás al límite bastante rápido. Y hay muchas cosas que pensamos que alguien ya tiene que haber resuelto y después te das cuenta de que no. Y Eh, Haciendo eso te quería consultar, eh, porque sé que preparaste cómo funciona Plutón y me quiero meter ahora en eso. Bueno, ya estuvimos charlando un poco
Y una de las cosas que nombrás es el planeta X y ahora el planeta 9. Hay un científico que dice que hay un planeta que tiene que estar más allá de Plutón, pero resulta que nunca lo vimos, entonces como consecuencia de no haberlo visto nunca, debería ser un planeta negro y que refleje muy poco la luz que le viene del Sol y que además esté muy lejos. Pero la gran cuestión que a mí me viene, yo te la voy a hacer a vos, tal vez se la tendría que hacer un astrónomo profesional, pero sé que va a tener una respuesta que por lo menos va a ser muy interesante, Valentín. Y es, a mí me llama la atención de que nosotros hayamos mandado telescopios que permitan ver las galaxias más lejanas, o sea, a 13.000 millones de años luz de acá, y que podamos ver esas profundidades del universo, los principios del universo e incluso la parte donde el universo ni siquiera existía la luz, se conozca un montón, y que al mismo tiempo exista un planeta dentro del sistema solar, que es acá a la vuelta, acá nomás, que a este año no hayamos podido verlo. Entonces, la mirada histórica de un escéptico es, nah, ¿cómo puede ser que haya un planeta si ya se vio mucho más profundo en el universo y se entiende perfectamente? Hemos podido ver agujeros negros de manera directa y un montón de otras cosas. ¿Cómo no vamos a ver un planeta que está acá nomás? Porque los planetas no emiten luz. Esa es la primera cuestión, ¿no? Entonces, generalmente vemos ciertos planetas, por ejemplo, porque se pasan por arriba de una fuente de luz. Y Ujú, entonces ves una manchita. Y por otro lado, es porque nuestro cerebro constantemente hace un esfuerzo por minimizar o subestimar lo, lo inmenso que es el universo y lo pequeño que es nuestro pálido punto azul. ujú, Y en eso, por ejemplo, si vos tenés en cuenta la proyección de un telescopio, sea desde la superficie terrestre, sea en órbita, en realidad cubren lo mejor que pueden una parte que suele ser bastante limitada y es muy fácil que se escape todo eso. ujú, Y en realidad es al revés, es bastante increíble todo lo que podemos saber y no es en absoluto sorprendente que no sepamos muchas otras cosas. Y es justamente lo de la antibiblioteca de Humberto Eco que menciona Taleb en El Cisne Negro, que es que a medida que aprendemos algo, que conocemos algo, desarrollamos, aunque no queramos, ciertos sesgos en torno a nuestra confianza en lo que sabemos, lo cual suele jugar bastante en contra, porque es bastante difícil ver aquello que no estamos esperando ver, como hablábamos al principio, como cuando estás buscando un nombre en las actas de nacimiento y no sabes cuáles serían los nombres posibles que podrías encontrar, entonces inventás. Pero con el espacio pasa algo parecido, que es que por definición aquello que es absolutamente desconocido va a ser más difícil de encontrar porque no lo vamos a estar buscando. Y por eso es que cuando conocemos algo y volvemos al pasado profundo, hace 300 años, y encontramos el diagrama que hizo alguien a lápiz del cielo que veía, decimos, ah, probablemente este tipo vio un asteroide, por ejemplo. Sabemos ujú. que eso no era ni una estrella, ni era un planeta, ni nada, o un cometa, por ejemplo. Y Claro. eso lo sabemos a posteriori. Esa es la parte que es también interesante y en esto le podemos dar la mano también a algo que menciona Stephen Hawking en su maravilloso breve historia del tiempo, que es que ante la pregunta de si se puede cambiar el pasado, en sentido estricto no podemos, hasta donde entendemos cómo funcionan las leyes de la física, retroceder físicamente al pasado. Ahora, de una manera muy extraña, el Ujú. pasado cambia cuando cambiamos nuestra opinión o nuestro conocimiento acerca de algo que sucedió en un momento Mirá, previo. justo. Y hay, bueno, eso, hay muchas desde de astronomía, porque de hecho no lo mencionamos, pero la astronomía es por lejos la primera ciencia. Sí, Toda historia de la ciencia comienza con la astronomía, claro. sobre todo porque tiene una peculiaridad que en ciencia es fantástica, que es que podemos establecer ciertas regularidades a partir de las cuales podemos desarrollar ciertas reglas y cálculos que se apoyan en ellas que nos permiten predecir lo que va a suceder. Por eso es que podemos predecir el movimiento de los cuerpos celestes
Y por eso es que en realidad en simultáneo con todo esto es que surge una, vamos a decir, entre comillas, disciplina muy entretenida, que es la astrología, que básicamente es un desprendimiento de la capacidad de predecir cuándo va a pasar un cometa o cuándo va a haber un eclipse. Entonces, ahí hay un salto lógico que hoy diríamos que en un sentido es un non sequitur, pero al mismo tiempo es como, bueno, si podés predecir cuándo el día se hace noche, ¿cómo no vas a poder predecir si voy a ganar o no esta guerra, o si seré rico, o lo que sea? Claro. Pero parte básicamente del mismo punto. Mirá vos, nunca lo había pensado así la parte de la astrología. Y una de las preguntas que te iba a hacer que no te hice fuera del review, que viste que está, debes conocer, porque algo que me llamó la atención mucho en esta entrevista, en esta charla, mejor dicho, es lo muy enormemente preparado que estás de casi cualquier cosa. Es impresionante. Digamos, yo ya lo sabía porque te leía y me daba cuenta que vos preparás temas muy diversos, pero que en una conversación seas capaz de cualquier cosa que uno diga, vos ya sepas un montón, la verdad que me llamó mucho la atención. Y es por eso esto estoy seguro que lo vas a conocer, que es Notebook LM, que me imagino yo que debe servir para hacer reviews. O sea, uno le mete 20, 25 papers y le pide que te haga un review, eh, y no va a hacer más falta que lo hagan los humanos, los reviews, me imagino. Los papers tal vez sí, pero los reviews no. No sabes lo hermoso que es tu comentario para mí, porque la mayoría de las veces tengo muy pocas oportunidades eh, en la que pueda como lucirse esto. También pasa algo que cuando escribís, a mí me pasa con amigos que quizás son periodistas, que escriben sobre cosas, pero de una manera en la que no se terminan como involucrando. Entonces les mencionás algo que escribieron y no lo recuerdan en absoluto. Y yo hago un esfuerzo por involucrarme verdaderamente con cada cosa que investigo. Entonces, de repente volvemos a un tema y me acuerdo cómo me impactó leer un libro o descubrir algo y demás. Entonces, bueno, me pone muy, muy contento tu comentario. Y Bueno, justamente, Notebook LM es un desarrollo de Google que lo trabajaron con Steven Johnson. Steven Johnson es una persona que se hizo particularmente famosa gracias a una charla TED y un libro que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Es un libro del año 2010. Y la cuestión es que él justamente trabajó en el desarrollo de esta herramienta, de algún modo replicando lo que él hace cuando investiga, que es en gran parte lo que, sin ninguna atribución de originalidad de mi parte, es lo que intento hacer yo también, que es, por ejemplo, rastrear un tema y fijarme lo más desde el principio que pueda, qué es lo que se viene diciendo hasta ahora sobre eso. Entonces, la herramienta esta funciona de una manera muy interesante porque tiene puntos de contacto con las herramientas del estilo de los modelos GPT como ChatGPT o Gemini de Google o Claude de Anthropic o el modelo que sea, que son estos modelos grandes de lenguaje o LLMs. El problema de esos es que suelen estar entrenados en torno a una cantidad imposible de imaginar de textos, a partir de los cuales luego desarrollan lo que entre muchas comillas podríamos llamar como conocimiento, que recuperan. Cuando vos le das fuentes a Notebook LM, lo que hace es restringirse únicamente a esas fuentes y hace algo que es crucial, que es que todas las respuestas que te da, te las da en torno a las fuentes que le remitiste. Entonces, si te hace una afirmación, te puede decir exactamente de dónde sacó la información que está usando. Yo la empecé a usar como beta abierto hace más o menos un año, quizás un año y medio, gracias a conocerlo no conocerlo personalmente, sino a seguirlo a Steven Johnson, me anoté en su momento, entonces tuve un primer acercamiento con eso. Y lo cierto es que sirve mucho para darte cuenta acerca de las cosas que se repiten entre distintos libros, pero su funcionamiento depende mucho de qué tan buenas sean tus preguntas. Y no sé si sirve especialmente para hacerlo de los reviews, porque siempre el problema en todas las herramientas automáticas es el criterio. Y el criterio suele ser eh, algo mucho más esquivo de lo que nos gustaría imaginar. Nos gusta pensar que podemos hacer una serie de reglas respecto de qué es el criterio, pero como en ciencia llamamos hipótesis ad hoc, cuando lidiamos con modelos de aprendizaje automático, como puede ser
estos modelos de lenguaje y demás, suele ser siempre medio esquivo. Entonces, hay algo de criterio que siempre es necesario y lo digo al menos en virtud de la evidencia que tenemos hasta ahora. En particular, para hacer ciencia es algo limitado lo que logran hacer estos modelos, pero sí Ajá. creo que esto es lo que propuso IBM en el año 2010, cuando propone IBM Watson, que es que la única manera de poder hacer ciertos avances en ciencia es poder tener máquinas que al menos nos digan, revisa estos 50 trabajos o 10. No porque nos vayan a desarrollar teorías científicas, de hecho las máquinas son especialmente pobres desarrollando teorías científicas, sino porque nos pueden peinar la bibliografía antes y decirnos, bueno, en vez de que vayas buscando, te puedo decir cómo más o menos todos estos trabajos mencionan estos síntomas, en el caso de medicina. Entonces, después haces la gran Doctor House, que es decir, bueno, a ver si esto es parecido a este caso que sucedió en Tokio en 1970. Esa herramienta, o sea, la colaboración entre humanos y máquinas creo que es absolutamente crucial para no solo el desarrollo de la ciencia, sino para entender el lugar que ocupan. Ahora, cuando las pones al volante, el resultado no suele ser muy bueno. Bueno, Valentín, voy a cerrar agradeciéndote. Me llamó mucho la atención de que no nos conocíamos y surgió incluso desde antes de apretar el botón de grabar una conversación espectacular. Así que te agradezco mucho y me sentí muy a gusto. Cuando quieras charlar acerca de cualquier cosa que te produzca curiosidad, me llamas y estoy ahí. Te agradezco mucho, Valentín. Gracias.